Sean todos muy bienvenidos al estudio de la lección de escuela sabática para hoy jueves 30 de octubre que lleva por título El Príncipe de Paz. Esta hermosa lección destaca la visión profética de una era mesiánica de paz centrada en el carácter redentor y pacificador de nuestro Señor Jesucristo. Después de haber venido las semanas anteriores hablando acerca de guerras entre Israel y los cananeos, entre las huestes satánicas en contra de las huestes celestiales y nuestro Señor Jesucristo, después de estar estudiando acerca del gran conflicto cósmico entre el bien y el mal, hoy nosotros vamos a estudiar a nuestro Señor Jesucristo como príncipe de paz. En Josué se presentó como el príncipe de las huestes celestiales. Y en el libro de Isaías se presenta como el príncipe de paz. ¿Cómo entrelazar estas dos caras de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo llegar a la conclusión de que Jesucristo prefiere la paz y no la guerra? Pues la palabra de Dios dice que el príncipe de paz, como lo declara Isaías 9:6, también Isaías 11, del 1 al 5, Isaías 60, 17, Oseas 2:18, Miqueas 4:3, y uno de los ejemplos más contundentes aparece en Segunda de Reyes 6, del 16 al 23. Y aunque la semana aborda las guerras del Antiguo Testamento, el jueves se enfoca en la esperanza profética de un reino de paz bajo el Mesías llamado el Príncipe de Paz. De manera que Isaías 11:6 presenta la visión profética que el león y el cordero pastan juntos, cosa que hoy sería imposible. En Isaías 11:9 se presenta no hay destrucción ni daño, cosa que hoy también es imposible ver un día que no haya destrucción y haya daño. Isaías 66:12 habla que la paz fluye como un río. En este mundo se han hecho diferentes tratados de paz. En todos los continentes que han habido guerras siempre han habido tratados de paz, pero han sido efímeros, temporales. Luego nuevamente vuelve la guerra, la destrucción. Y no solamente estamos teniendo destrucción provocadas a través del hombre, sino la naturaleza misma, a través de la erupción de volcanes, ciclones, maremotos, tornados, terremotos. La naturaleza también está en guerra, porque desde que el pecado entró a este planeta y desde que se originó allá en el cielo, hay guerra entre las huestes de Satanás y las huestes de nuestro Señor Jesucristo. Hay un gran conflicto cósmico entre el bien y el mal que ha venido a desconfigurar en la mente humana la santidad del carácter de nuestro Dios. Isaías capítulo 11 del versículo 1 al 5 describe a un líder lleno del Espíritu de Dios que juzga con equidad y transforma la naturaleza misma del mundo. Miqueas capítulo 4, verso 3 profetiza que las armas serán convertidas en herramientas agrícolas y las naciones no aprenderán más la guerra. En Oseas capítulo 2, versículo 18 promete un pacto de paz incluso con los animales, simbolizando una armonía universal. Y cuando ya estudiamos Segunda de Reyes capítulo 6, vemos que Eliseo alimenta al ejército de Sirio en lugar de destruirlo, mostrando el ideal divino de la paz. Esta acción refleja el deseo de Dios de redención y reconciliación, no de perpetuar violencia. Se invita a través de la lección de escuela sabática al creyente a emular como agente de paz en medio de conflicto. Se nos llama a actuar con misericordia, amor, sabiduría, siguiendo el ejemplo de Cristo. El poder del amor supera la resistencia. Jesús venció no con fuerza, sino con compasión y servicio. Recordemos lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 12. Todas las cosas que quisieran que los hombres hicieran con vosotros, hacerla tú primero con ellos.
De manera que la lección nos presenta un contraste entre guerra y paz. Y aunque Dios dirigió a Josué en batallas para conquistar Canaán, los profetas del Antiguo Testamento proyectan una visión futura de paz bajo el reinado del Mesías. La lección de escuela sabática presenta 3 puntos muy importantes. El primero, la guerra como un contexto temporal. Las guerras de Josué fueron parte de un proceso divino para establecer a Israel, pero no representa el ideal eterno de Dios. En segundo lugar, la lección presenta a Jesús como cumplimiento. En Cristo se cumple la promesa de paz duradera. Él no vino como conquistador militar, sino como Salvador que transforma corazones. Y en tercer lugar, la lección nos llama a vivir la paz. Los creyentes estamos llamados a reflejar el carácter del príncipe de paz en sus relaciones comunitarias y en nuestros ministerios. La lección también nos recuerda que el propósito eterno de Dios no es el conflicto, sino la paz. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a ser instrumentos de reconciliación, reflejando el carácter del príncipe de paz en nuestras relaciones y comunidades. Desde que el pecado entrara a este planeta, el Señor ha estado en guerra no contra el pecador, sino contra el pecado. Pero todo aquel pecador que se resista a los planes de Dios y que rechace su gracia, que rechace su amor, que rechace su misericordia, perecerá juntamente por su pecado. Pero la palabra de Dios dice: no quiero la muerte del impío. Yo quiero que el impío se regrese de su mal camino, se arrepienta de sus pecados, confiese su necesidad de un Salvador, el príncipe de paz que es nuestro Señor Jesucristo, y pueda salvar su vida. La palabra de Dios dice en San Juan capítulo 10, versículo 10, que Satanás ha venido para matar, para destruir y para robar, pero Cristo ha venido para dar vida y vida en abundancia. Ahora entendemos un poco mejor cuando los discípulos estaban equivocados, donde creían que Jesucristo venía como un guerrero para destruir a los romanos. Y ellos creían que Jesucristo iba a establecer un reino terrenal y ellos iban a formar parte de su gabinete de gobierno. Lo estaban viendo a Jesús como un guerrero que los iba a venir a liberar del sometimiento político, económico, social, que los romanos los tenían sometidos. Pero Jesucristo dijo: mi reino no es de este mundo. Y luego Jerusalén, el pueblo se volcó para recibirlo a él montado en un pollino y lo declararon como rey. Pues el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, se presenta al Señor no solamente como el guerrero, sino también como el rey. Y ahí estaban ellos proclamándolo su rey. Pero el reino de Jesucristo en esta tierra es un reino espiritual, donde Él quiere morar en nuestros corazones como nuestro supremo rey, para que podamos nosotros prepararnos para aquel gran día cuando Él ha de venir y establecer la paz por la eternidad, y donde Él va a ser nuestro rey. Que el príncipe de paz que nos presenta la lección de escuela sabática del día de hoy viva y reine en nuestros corazones y nos haga a cada uno de nosotros agentes de paz en medio de tantos conflictos, que podamos ser pacificadores en nuestros centros de trabajo, en la universidad, en la iglesia, en nuestro hogar, que podamos reflejar ese carácter manso, humilde y lleno de paz que caracteriza a nuestro Señor Jesucristo y que debe de caracterizar a cada uno de nosotros. Las guerras en el tiempo de Josué no fueron contra los seres humanos, idealmente. Las guerras en el tiempo de Josué se levantaron en contra del pecado, en contra del sistema idolátrico de Satanás. Sin embargo, cuando los seres humanos tomaron parte, tomaron decisión de ponerse del lado del enemigo, pues allí ellos también fueron eliminados. Pero nunca fue el ideal de Dios eliminar a seres humanos o desear la muerte del impío. El ideal de Dios es que cada uno de nosotros nos arrepintamos y confesemos a Cristo como nuestro Salvador,
personal. Vendrá un día de que Malaquías 4:1 dice que no quedará ni raíz ni rama del pecado. El profeta también habla de que el pecado no se levantará por segunda vez. Y todos estos desastres de guerras que causan violencia, destrucción, sufrimiento, llanto, dolor, muerte, se terminará. Porque el príncipe de paz vino a esta tierra a firmar la paz con sangre en la cruz del Calvario. Él no vino a esta tierra a tratar de conquistar el planeta a base de la fuerza. Vino a conquistar el planeta a base del amor, a base de su gracia y a base de su misericordia. Él murió en la cruz del Calvario. Él es el que resucitó y ascendió a los cielos. Él es el que está ahora intercediendo por la humanidad en el cielo. Y Él pronto vendrá a esta tierra y llevará a sus escogidos a el reino de los cielos, donde la paz, la felicidad será por la eternidad. No olvide compartir este video con otras personas, suscribirse si usted no se ha suscrito y poder ampliar nuestro equipo evangelístico para predicar este evangelio a las personas que todavía no conocen a Cristo, el Príncipe de Paz.